Capítulo 7. La estratosfera se cernía sobre el hielo, una llamativa estatua azul y cobriza contra el desierto monocromático. En su puño, Ellen Parr colgaba, su agarre era un tornillo de banco alrededor de su garganta. Sus pies pateaban débilmente sobre la superficie helada. La escarcha le cubría las pestañas, y su aliento formaba columnas irregulares y visibles que se cristalizaban en el aire. ¿Tienes frío, cariño? La voz de estratosfera era un tono aburrido y arrastrado, un sonido que no encajaba en la extensión silenciosa y helada. No te estiras tan bien cuando hace bajo cero, ¿verdad? Es como intentar romper goma congelada. La sacudió levemente, no de ira, sino con una familiaridad grotesca e íntima. Entonces hizo una pausa, ladeando la cabeza. Se acercó más, su aliento frío le empañó la mejilla. La arrogancia de su rostro se transformó en una expresión diferente, más inquietante. Una mirada lasciva de reconocimiento. Vaya, vaya. Ellen, Elastigirl, ronroneó, bajando la voz a un tono que pretendía ser seductor, pero que se convirtió en algo vil. Oí que te escondiste. Te convertiste en ama de casa. Y pensar que te encontraría con mi objetivo. Se rió, un sonido breve y desagradable que rompió el silencio. ¿No es un poco joven para ti, él? ¿O acaso sentar cabeza con alguien fuerte y callado se volvió un poco aburrido? Siempre pensé que tenías más gusto. Sus ojos, vidriosos por el hambre de un drogadicto y una lujuria posesiva de antaño, la recorrieron con la mirada. Siempre quise estar contigo, en aquellos tiempos. Supongo que esta es mi oportunidad. A Ellen se le revolvió el estómago. Sabía quién era. Un súper caído en desgracia de la prensa sensacionalista. El que mató a 2 universitarias, cuyos cuerpos se perdieron para siempre en el gélido vacío de la atmósfera superior, tras olvidar que no podían sobrevivir a su idea de diversión. El frío fue olvidado, quemado por un disgusto tan profundo que parecía un calor físico. Sus ojos estaban fijos en el agujero en el hielo bajo ellos, una herida negra e irregular en la extensión blanca. Ya se estaba volviendo a congelar, una fina película opaca sellaba la oscuridad que había debajo. No te preocupes, susurró, rozando su oreja con los labios. Cuando el jefe termine con el niño, quizá tú y yo podamos. Se detuvo. Bajó la mirada. Un tenue y enfermizo resplandor verde latía bajo el hielo recién formado, como un latido moribundo. Grieta. El sonido no era fuerte. Era un gemido profundo y sísmico que atravesó la roca misma del desierto. Stratosper miró hacia abajo, perdiendo la sonrisa burlona en los labios de Ellen. Una telaraña de fracturas, iluminada desde dentro por esa luz verde infernal, explotó en la superficie del lago. Chispas de rayos gamma comenzaron a crepitar bajo el hielo. Crack crack boom. El mundo estalló. El hielo no solo se rompió, sino que se atomizó hacia arriba. Un geyser colosal de vapor sobrecalentado y agua hirviendo se tragó el silencio, el rugido absoluto. El lago se agitó, un remolino de hielo derretido y energía violenta nació en un instante. Flotando en el corazón del cataclismo estaba Naruto. Su poder rugiendo sobre las aguas agitadas. De su ropa completamente seca se elevaban grandes columnas de vapor. Sus ojos eran 2 novas de un verde corrosivo y radiactivo, cuya luz proyectaba sombras monstruosas y cambiantes sobre los pinos. El aire a su alrededor se distorsionaba y brillaba con la intensidad de su poder. La confianza lasciva de Stratosper se hizo añicos en pánico puro e instintivo. Tiró de él enfrente a él como un escudo viviente, con la mano libre, con los dedos en posición de garra, abalanzándose sobre su ojo. Atrás oyó, Ellen no necesitaba que la rescataran. Toda una vida de entrenamiento y la rabia de una madre quemaron el frío y la repugnancia. Se retorció en su agarre como una anguila, y con toda la fuerza que sus músculos congelados pudieron reunir, le clavó un puño compacto y feroz en el grupo de nervios tras la mandíbula. No fue suficiente para lastimarlo. Pero sí para nublarle la vista. Para sorprenderlo. Fue toda la apertura que Naruto necesitaba. Ni siquiera movió el cuerpo. Simplemente hizo un gesto de desdén con la muñeca, un gesto de total desdén. Una cuchilla creciente de energía gamma pura y condensada, una guadaña de luz verde incandescente que zumbaba con la frecuencia de una estrella moribunda, aulló en la distancia. Atravesó el antebrazo de Stratosper sin resistencia, con un sonido como el de la realidad misma al abrirse. La herida fue cauterizada instantáneamente y el muñón brilló con la misma energía verde, horrible y chisporroteante. Stratosper se quedó mirando, estupefacto, el lugar donde solía estar su brazo. Medio segundo de silencio absoluto y ensordecedor fue roto por su grito estridente e incrédulo. Naruto ya estaba allí.
Se movió con una rapidez verdosa, atrapando a Ellen mientras Stratospheric retrocedía en agonía. Aterrizó suavemente en la orilla, ahora humeante, dejándola con una delicadeza que contradecía la furia apocalíptica en sus ojos. ¿Estás bien? Su voz era baja, un ronco estruendo que vibraba con una fuerza apenas contenida. Ellen, conmocionada, asintió, frotándose la garganta. Su cuerpo se estremecía violentamente. Frío. Difícil de estirar. No, yo me encargo. Su orden fue silenciosa, pero rotunda. Se quitó la chaqueta, la tela caliente por la radiación de su propia piel, y se la echó sobre los hombros. No es gran cosa. El simple acto contrastaba marcadamente con la devastación que los rodeaba. No te preocupes, he absorbido toda la porquería. Antes de que ella pudiera responder, él se elevó de nuevo al aire. Mientras lo observaba regresar a la estratosfera, Ellen no se dio cuenta de que un par de ojos carmesí con líneas rasgadas la observaban desde la orilla. Al otro lado del lago hirviente y agitado, Stratospheric se aferraba a su muñón quemado. Su rostro era una máscara de dolor y rabia demencial. Pequeño monstruo. Esparciré tus átomos por toda la campiña canadiense, mocoso punk. La estratosfera voló alto antes de dar vueltas alrededor de Boom. El aire estalló a su alrededor. En lo más profundo, Naruto aprovechó un truco que había aprendido cuando manejaba a su hermano, un demonio de la velocidad. La estratosfera estaba en la cara de Naruto. Gamma inundó el sistema nervioso de Naruto, mientras para él el tiempo se ralentizaba. La rubia sonrió y se desvió hacia un lado, pero su mano se aferró a la capa que pasaba. El impulso de la estratosfera se detuvo abruptamente antes de que sintiera un codazo impactándole en la parte posterior del cráneo. Su cuerpo atravesó una nube. Apenas Stratospheric recuperó el equilibrio, escudriñó el horizonte. Un disparo afortunado. Espetó, pero sus palabras se apagaron al salir de sus labios. Naruto no respondió con un rugido. Simplemente apareció en la cara del superhéroe mayor, un espectro silencioso de fuego verde del infierno. Puño levantado hacia atrás. Los ojos de Stratospheric tuvieron tiempo justo de abrirse de par en par en estado de shock antes de que su cabeza fuera golpeada hacia un lado por un golpe que atravesó el aire liberado como un trueno. Su cuerpo comenzó a seguir la trayectoria de su cabeza, pero antes de que pudiera procesar el golpe, una mano dura como el hierro lo sujetó como un torno alrededor del tobillo. Crujido. Un gruñido de dolor salió de sus pulmones mientras era arrojado hacia atrás por el aire, directamente hacia el camino de un devastador uppercut que lo lanzó hacia el cielo como un muñeco de trapo. Stratospheric dio vueltas, luchando por enderezarse contra el vértigo y el dolor. Finalmente recuperó el equilibrio en lo alto del lago, contemplando con horror la escena que se extendía a sus pies. ¿Qué demonios es este niño? Jadeó, con sangre y saliva salpicando sus labios. Estas quemaduras. Abrió los ojos de par en par, pero su visión se nubló por un instante. Mareo por radiación. La respuesta vino directamente desde arriba de él, una voz más fría que el desierto helado que había debajo. No la toques. Nunca. Otra vez. ¿Eh? Gruñó, estirando el cuello hacia arriba para encontrar el origen de la voz. No había nada más que cielo vacío. ¿Un sendero verde? Stratospheric se dio cuenta una fracción de segundo demasiado tarde y miró hacia abajo. Naruto ya estaba allí, ascendiendo a su encuentro como un misil vengativo. Una brutal combinación de golpes, como pistones, le impactó el esternón, sacándole el aire de los pulmones en un jadeo ahogado. Antes de que pudiera doblarse, la mano de Naruto se enredó en su cabello pelirrojo, tirándole la cabeza hacia abajo para encontrarse con una rodilla salvaje que se alzaba con fuerza catastrófica. El sonido del cartílago al romperse era espantosamente fuerte. Naruto no cedió. Extendió la rodilla para una poderosa patada, su planta brillante impactó contra el rostro destrozado de Stratospheric y lo lanzó hacia la tierra como una estrella fugaz, otorgándole finalmente el descenso que siempre había merecido. Crujido. El cometa pelirrojo impactó la tierra nevada con la fuerza de un meteoro. El suelo, congelado, no cedió. Se hizo añicos. Un cráter, surcado de profundas fisuras, explotó hacia afuera, lanzando columnas de nieve en polvo y tierra oscura al aire. La onda expansiva sacudió los pinos cercanos, lanzando una lluvia de metralla helada. Naruto no descansó. Flotó, como un dios vengativo contra el cielo gris, mientras el polvo y la nieve flotaban a su alrededor, desafiados por la corona de radiación que emanaba de su cuerpo. Sus manos, apretadas en puños a los costados, se encendieron.
No fue una llamarada, sino una condensación de poder crudo y destructivo. El aire chisporroteó mientras su aura misma ardía bajo la concentración de energía gamma. Ambos brazos se retiraron, con los músculos tensándose como reactores de fusión preparándose para la ignición. Con un movimiento que parecía más una liberación que un lanzamiento, echó los brazos hacia adelante. Lanzas gemelas que irradiaban energía gamma, tan densas que parecían dejar cicatrices negras en la luz del día, gritaron hacia el cráter de impacto. No eran rayos. Eran lanzas físicas de luz aniquiladora, zumbando con la frecuencia de una estrella que colapsa. El humo y los escombros estallaron cuando Stratosphere estalló, con un grito de puro terror y agonía desgarrando su garganta. Giró en el aire con los últimos restos de su agilidad supersónica. La primera lanza falló por un pelo y vaporizó un grupo de pinos antiguos en una nube de astillas y cenizas sobrecalentadas. La segunda lanza no fue tan amable. No lo empaló, sino que lo cortó. Le rozó el hombro, y donde lo tocó, su llamativa armadura dorada, su carne, ardió. El grito que siguió fue interrumpido, ahogado por la conmoción. Apenas tuvo tiempo de hacer una mueca, de registrar el nuevo y abrasador dolor, antes de que Naruto estuviera sobre él. El chico no voló. Se disparó como un rayo verde de odio. Cayó sobre el villano, tambaleándose, con ambas manos entrelazadas en un único y monstruoso puño, alzado por encima de su cabeza. Lo descargó como el martillo de un titán furioso, un devastador mango de hacha a dos manos que se estrelló directamente contra el cráneo de Stratosphere. El sonido fue un repugnante y húmedo crackdown que resonó por la tundra. La trayectoria de vuelo de Stratosphere se invirtió brutalmente, su cuerpo se hundió en el suelo como un clavo en la madera, abriendo un segundo cráter. Esta vez, Naruto lo siguió. Mientras el cuerpo de Stratosphere rebotaba sobre la tierra compactada y rota, aturdido y destrozado, Naruto ya estaba allí, esperándolo justo encima del vértice del rebote. Su mano derecha ya estaba girando. Una esfera de energía en espiral. Pero no la azul, esa era otra vida. Era una estrella diminuta y moribunda. Un orbe caótico y chillón de radiación gamma, tan violentamente inestable que desgarraba la luz a su alrededor, arrastrándola hacia un vórtice verde y negro. No zumbaba, chillaba, con un último y silencioso gruñido de furia, Naruto lo clavó no en el pecho de Stratosphere, sino directamente en su abdomen, el núcleo de su ser. El efecto no fue una explosión. Fue una radiación gamma que se movía en espiral en todas direcciones, desmenuzando. El Rasengan gamma no lo destruyó. Se dirigió hacia él, un orbe espiral de gamma condensada. Por un horrible segundo, el cuerpo de Stratosphere se tambaleó, suspendido en el aire mientras la energía se hundía en sus entrañas. No hubo ningún grito, solo un jadeo ahogado y gorgoteante mientras la esfera giraba en espiral. Entonces, la energía acumulada retrocedió, y la fuerza finalmente lo expulsó. Salió disparado, como un muñeco roto que dejaba una estela de humo, antes de estrellarse contra el suelo nevado. No solo aterrizó, sino que su cuerpo excavó un profundo surco humeante en la escarcha y la tierra antes de detenerse en un cráter poco profundo y humeante. Naruto aterrizó silenciosamente a pocos metros de distancia, sus botas crujiendo sobre la tierra cristalina, aún caliente. Su aliento se empañó en el repentino e inquietante silencio. Observó, con los ojos brillantes entrecerrados, cualquier movimiento. Todo lo que podía ver era el blanco rígido y ondulante de los ojos del hombre, muy abiertos, con un agujero del tamaño de una pelota de baloncesto en el estómago. Inconsciente, muerto o sanando, pensó mientras el frío nudo de su rabia finalmente comenzaba a aflojarse. Un repentino y violento crujido de madera astillada rompió el silencio. Naruto levantó la cabeza justo a tiempo para ver el tronco entero de un enorme pino, con raíces y todo, volando por los aires directamente hacia él. Se agachó, deslizándose hacia un lado con una explosión de energía verde. El árbol pasó silbando, fallando por centímetros y empalándose profundamente en el ventisquero donde había estado parado. Sus ramas se estremecieron por el impacto. Su atención se dirigió instantáneamente hacia la dirección del lanzamiento, con los sentidos alerta. Abrió los ojos de par en par. Una enorme y ondulante columna de nieve se elevaba desde la lejana línea de árboles, como si algo enorme acabara de atravesarla. La línea de árboles, justo donde, un frío mucho más profundo que el frío ártico se apoderó de su corazón. Ellen. En su furia absoluta, se olvidó del supercaído y se concentró en el que dejó solo, vulnerable y congelado en la orilla. Abandonando el cráter sin mirarlo dos veces, la forma de Naruto se desdibujó en un rayo de luz esmeralda. Cruzó el lago a toda velocidad, no hacia la nueva amenaza, sino hacia el terraplén donde la había dejado.
El mundo se redujo a un único y aterrador punto: llegar a Ellen. Ya. El mundo se encogió hasta convertirse en una furia verde al otro lado del lago. Ellen se acurrucó aún más en la chaqueta de Naruto. Su calor residual fue un consuelo fugaz contra el frío intenso y abrasador. Observó, con la respiración entrecortada, cómo el pequeño sol en la mano de su hijo se tocaba con el abdomen del monstruo. No fue una explosión. Fue una destrucción. El Rasengan Gamma se adentró, y el cuerpo de la estratosfera se contorsionó en un arco silencioso y agonizante contra el cielo. Ellen se estremeció, un reflejo compasivo que le retorció el estómago. Vio cómo la energía consumía a su colega caído. Se le escapó un suspiro tembloroso. Se acabó. Un sonido gutural y bajo cortó el silencio resonante detrás de ella. No era un animal. Estaba mojado. Hambriento. El sonido de algo olfateando el aire, saboreando su miedo y su calor en el viento helado. Ellen se congeló, su sangre se volvió más fría que el lago. Lentamente, con cada articulación protestando en el frío extremo, se giró. De la línea de árboles emergió una pesadilla encarnada. 2,5 metros de piel pálida y momificada se extendía tensa sobre un cuerpo esquelético. Sus manos terminaban en garras como fragmentos de obsidiana. Un cráneo grotesco y astado le servía de cabeza, con las cuencas de los ojos vacías fijas en ella, y sus fauces, una mandíbula horrible desencajada con demasiados dientes, goteaban una saliva viscosa y helada. Era un monstruo, nacido de un mito o de maquinaciones humanas, no estaba claro, pero la bestia estaba allí de todos modos. Sus poderes se encendieron, una respuesta instintiva. Intentó estirarse, pero el frío le quitó las fuerzas. El frío era una manta de plomo sobre su metabolismo, sofocando su energía y paralizando su alcance y su fuerza. El Wendigo ni siquiera se detuvo. Se abalanzó, una mancha de muerte blanca como el hueso. Ellen se lanzó de lado, con movimientos lentos. Un zarpazo que debería haber sido fácil de esquivar atravesó el hombro de la chaqueta de Naruto, destrozando la tela y arañando la carne debajo. Gritó, más por la sorpresa que por el dolor, y el calor de su sangre se enfrió al instante en su piel. Se puso de pie, retrocediendo. ¡Atrás! Gritó, con la voz fina y aguda en el vasto silencio. Se abalanzó de nuevo. Se arrojó tras un pino grueso, y las garras del Wendigo se hundieron en el tronco helado con un sonido como de granito astillado, arrancando un enorme trozo de madera y corteza. Ahora corría, una huida desesperada y tambaleante por la nieve. Cada extensión de sus extremidades para impulsarse era una lucha, su elasticidad reducida a una rígida y patética imitación de sí misma. Podía oír su respiración entrecortada justo detrás de ella, oler el frío sepulcral que emanaba. Intentó hacerla tropezar, estirando una pierna para que se estirara y se convirtiera en un alambre tenso. Funcionó por un segundo. La criatura se tambaleó, pero su pierna, demasiado extendida y congelada, gritó en protesta. La retrajo con un jadeo, sintiendo un dolor agudo que le subía por el muslo. La atacó al instante. Se giró, alzando los brazos en un bloqueo inútil, su campo de fuerza titiló y se apagó. El Wendigo retrocedió, con su enorme garra lista para un último y desgarrador golpe. Las cuencas vacías parecieron absorber su terror. Esto fue todo. Chocar. Un cometa verde se estrelló contra el costado de la criatura no con gracia, sino con la fuerza pura y cruda de un tren de carga. No había delicadeza. Ni técnica. Era pura furia cinética. Naruto no lo detuvo. Desvió su trayectoria. El Wendigo salió disparado, alejándose de Ellen, estrellándose contra 2 árboles más pequeños antes de derrapar contra un banco de nieve en una maraña de ramas y astas. Naruto aterrizó entre Ellen y la bestia, con las botas firmemente clavadas en la nieve. Su pecho subía y bajaba, no por el esfuerzo, sino por pura furia. La energía gamma emanaba de él en oleadas, derritiendo la nieve en un círculo a su alrededor. No la miró. Sus ardientes ojos verdes estaban fijos en la criatura que se alzaba. Naruto miró hacia atrás y se le encogió el corazón al ver a Ellen agarrándose el costado. Está sangrando, un gruñido profundo y feroz resonó en su pecho, un retumbar sordo que vibró a través del suelo bajo sus pies. Sus ojos brillaron con más intensidad mientras su poder se elevaba con furia pura y sin filtrar. Oh, tengo otro tipo de combustible para tu pirra funeraria. El Wendigo rugió, un sonido tan primario y ensordecedor que sacudió el aire y cargó. Los sentidos de Naruto se concentraron al máximo. Nada tan grande debería moverse tan rápido. La bestia ya estaba frente a él, su aliento fétido helaba el aire.
Naruto se echó hacia atrás, esquivando por poco su primer golpe, mientras las garras de la bestia desgarraban la tela de su camisa, un roce ardiente y agonizante que rozaba su piel por poco. Sin dudarlo, contraatacó. Dos puños de jade brillante se estrellaron contra la sien del Wendigo. La criatura gruñó, repeliendo el golpe. Respondió con un revés, sus garras arañando su costado y lo envió hacia atrás. La fuerza del golpe lo hizo resbalar por la superficie helada. «Eres lo primero a lo que puedo golpear tan fuerte», murmuró Naruto en voz baja mientras se recuperaba, poniéndose rápidamente de pie. Saltando sobre las puntas de los pies, el rubio sonrió con suficiencia. «Veamos cuánto aguantas». Las garras del Wendigo volvieron a cortar el aire, apuntando a su cabeza. Naruto retrocedió, con el cuerpo desdibujado, mientras desviaba dos golpes más. Cerró la brecha, atravesando las defensas de la criatura y asestó un puñetazo brutal directamente a su caja torácica, destrozando los huesos con una precisión enfermiza. La bestia dejó escapar un gruñido profundo y sibilante y su cuerpo se desplomó por un momento. Ellen, al presenciar el brutal intercambio, sintió un destello de nostalgia, un breve y doloroso recuerdo de Bob en su mejor momento. Su mente estaba nublada por la adrenalina, pero reconoció el espíritu de lucha. Naruto cayó al suelo, con la mirada fija en ella. Empezó a caminar hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, su grito lo paralizó. «Naruto, cuidado». El Wendigo se había curado. Estaba detrás de él, a punto de atacar, con las garras listas para otro golpe mortal. La cabeza de Naruto giró justo a tiempo. Las garras de la bestia le arañaron la espalda, lanzándolo a volar por la nieve. Su cuerpo se estrelló contra un árbol cercano. La fuerza del impacto resonó en su columna vertebral. El suelo tembló con el rugido del Wendigo, su hambre inconfundible. El monstruo comenzó a moverse hacia Naruto hasta que una bola de nieve, piedra y hielo golpeó su hocico. El Wendigo se congeló. Su monstruosa masa giró lentamente hacia Ellen, antes de acecharla con una intención aterradora. El pecho de Naruto se agitó mientras apretaba los dientes, repeliendo el golpe. «Oye, ¿aún no hemos terminado?», gritó con voz desafiante mientras silbaba con fuerza para llamar la atención del Wendigo. Los ojos carmesí de la criatura volvieron a mirarlo y sus garras se movieron de hambre. Naruto se puso de pie, con las manos y los ojos ardiendo de un verde peligroso. Se apoyó en el árbol que una vez detuvo su caída, con la energía crepitando a su alrededor. Su poder aumentó, y la luz verde comenzó a quemar el árbol. Con un gruñido de esfuerzo, el enorme pino comenzó a agrietarse y arder en sus manos. El Wendigo, ahora enfurecido, cargó contra él. Su hambre lo impulsaba a una velocidad aterradora. Naruto flotó en el aire justo cuando la bestia saltó, y con un solo movimiento, agarró el árbol, balanceándolo por los aires con un crujido resonante. El árbol golpeó a la bestia en pleno salto, lanzándola hacia el cielo. El Wendigo rugió furioso, antes de gemelo. Explosiones de jade impactaron a la bestia en el pecho, derribándola aún más, rodando entre los árboles antes de estrellarse contra la maleza. Naruto hizo una pausa, entrecerrando los ojos al sentir que algo no cuadraba. Un cuerpo se desplomó en la nieve, su silueta inconfundible. «Mierda, Ellen», espetó con la voz cargada de pánico. Sin pensarlo dos veces, corrió por la nieve, deslizándose hacia ella. Cayó de rodillas, rodándola suave pero rápidamente. «Bien, ¿qué buscamos?». «Está respirando, listo». «Tiene los ojos dilatados, listo». Su mano rozó su costado y se estremeció. Había mucha sangre, demasiada para consolarse. «Espera», murmuró, apretando los puños con frustración, su energía parpadeando peligrosamente a su alrededor mientras trataba de mantener la compostura. Él no podía dejarla. No así. El viento aullaba alrededor de Naruto mientras surcaba el aire, con el peso del cuerpo herido de Ellen como una carga preciosa y aterradora en sus brazos. Su respiración era superficial y débil, áspera, contra la cacofonía de la tormenta, un sonido al que se aferraba. Cada inhalación forzada era una victoria. Estaba viva. Ese único y ardiente hecho era lo único que mantenía a raya la culpa y la rabia aplastantes. El paisaje bajo él era una mancha monocromática de árboles y nieve, pero sus ojos estaban fijos en un punto que solo él podía ver, un recuerdo hecho realidad. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un latido frenético sincronizado con el rugido del viento y el eco fantasmal de la risa de su madre. Entonces lo vio. Una cabaña vieja y desgastada, enclavada en el abrazo de un denso pinar como un secreto. Su techo estaba cargado de nieve, sus ventanas oscuras.
Era un lugar de otra vida, un santuario de un pasado que rara vez se permitía visitar. Los recuerdos lo golpearon entonces, no como una ola, sino como una serie de golpes agudos y precisos. El aroma del estofado de cocina, el calor del hogar en su rostro, la sensación de estar a salvo, de ser el mundo entero de alguien. Ahora era el único lugar que quedaba. Con una última y desgarradora oleada de poder que hizo que la energía verde a su alrededor se encendiera con violencia, Naruto inclinó su descenso. No aterrizó, sino que se estrelló. Sus botas se estrellaron contra la tierra helada con la fuerza suficiente para agrietar el suelo cubierto de hielo. No perdió el paso, abriendo de una patada la robusta puerta de madera con un crujido que rompió el silencio del bosque. El interior era una tumba de recuerdos congelados. Un aire frío y quieto, impregnado de un olor a polvo, agujas de pino secas y profundo abandono. La chimenea era una boca negra y vacía. La luz de la luna se filtraba por las ventanas sucias, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como fantasmas. Ellen se removió en sus brazos, con un leve gemido escapando de sus pálidos labios. Sus ojos se abrieron de golpe, vidriosos por el dolor y la desorientación. Su visión se nubló, concentrándose lentamente en la línea afilada de su mandíbula, el intenso brillo de sus ojos en la oscuridad. ¿Lo logramos?, susurró, con una voz áspera y quebrada. Sí, dijo con voz grave y grave, tensa por el esfuerzo y la emoción que le oprimía la garganta. Ya llegamos. La llevó con cuidado a un sofá raído contra la pared, con la tela apolillada y rígida por el frío. La recostó con una ternura que contradecía el poder destructivo que vibraba en sus venas. Su cabeza se inclinó hacia un lado y contuvo un grito de dolor al sentir el movimiento sacudirse el costado. La mirada de Naruto se posó de inmediato en los profundos y feos cortes que le cruzaban las costillas y el hombro, visibles a través de su traje roto. Las heridas aún sangraban, una mancha oscura y siniestra que se extendía sobre la tela opaca. Vale. Vale, solo, quédate quieta, murmuró, más para sí mismo que para ella. Giró la cabeza de golpe, sus ojos brillantes escudriñando la cabaña en sombras con frenética intensidad. ¿Dónde estaría? Se movía como un huracán, abriendo cajones y armarios antiguos, levantando nubes de polvo. Finalmente, en un armario cerca de la chimenea vacía, sus dedos se cerraron alrededor de una familiar caja de metal oxidada, adornada con una cruz roja descolorida. Se dejó caer de rodillas junto a ella, abriendo los pestillos. El interior era escaso pero funcional. Rollos de gasa, una botella medio vacía de antiséptico penetrante y algunos paquetes de vendajes sellados. Esto va a escocer, advirtió con voz tensa. Empapó una gasa limpia con el antiséptico. Ellen asintió, apretando la mandíbula y cerrando los ojos con fuerza. No pudo reprimir la respiración entrecortada y siseante mientras él empezaba a limpiar las heridas. El líquido se clavaba en la carne desgarrada con un fuego gélido. Trabajaba con una eficacia sorprendente y sombría, con movimientos rápidos y precisos a pesar del ligero temblor en sus manos. Pero mientras limpiaba la sangre, la verdadera gravedad se hizo evidente. La herida más profunda, justo debajo de las costillas, seguía sangrando con demasiada rapidez. La gasa se empaparía en minutos. Un vendaje no la sostendría. Se infectaría. Su mirada pasó de la herida a su rostro pálido y marcado por el dolor. Una silenciosa guerra interna rugía tras sus brillantes ojos verdes. Vio allí el miedo, la confianza, la absoluta vulnerabilidad. Él tomó una decisión. Ellen, dijo, bajando la voz a un tono bajo y urgente que no admitía réplica. Mírame. Sus ojos, nublados por el dolor, se encontraron con los de él. Esto es demasiado profundo. No se cerrará solo. Respiró lenta y calmadamente, y el aire alrededor de su mano derecha empezó a deformarse y a brillar con un intenso calor. Un suave y peligroso zumbido llenó el pequeño espacio mientras su palma comenzaba a brillar con una luz blanca y concentrada. La energía gamma ya no era explosiva. Estaba concentrada, refinada en un punto preciso de calor abrasador. Tengo que cauterizarlo. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender, y una nueva oleada de miedo los invadió. Pero, tras un instante, asintió con un gesto tembloroso, apoyando la cabeza contra el sofá polvoriento y cerrando los ojos. Una lágrima se le escapó, trazando un camino limpio a través de la mugre de su mejilla. Hazlo. La expresión de Naruto se endureció hasta convertirse en una máscara de severa determinación. Muerde esto, le ordenó, doblando con cuidado una correa de cuero de una vieja bolsa de lona y colocándosela entre los dientes. No lo dudó. No había piedad en la demora. Presionó su palma brillante directamente contra la peor de las heridas.
El sonido fue un siseo agudo y repugnante, como agua derramada sobre una estufa al rojo vivo. El olor a carne quemada llenó la pequeña cabina, acre y denso. El cuerpo de Ellen se arqueó en el sofá, con un grito ahogado y agonizante atrapado tras el cuero en su boca, sus dedos arañando la tela vieja debajo de ella. Todo su cuerpo se puso rígido, temblando violentamente por la conmoción y el dolor. Naruto mantuvo la mano allí durante 3 interminables segundos, con el rostro pálido y tenso, sintiendo la terrible retroalimentación de la quemadura a través de sus sentidos. Era íntima y terriblemente consciente del daño que estaba causando para salvarla. Al retirar la mano, la herida estaba sellada. Una quemadura brutal y ennegrecida cubría el corte, pero la hemorragia se había detenido por completo. Ellen se desplomó en el sofá, respirando entrecortadamente y sollozando, y la correa de cuero se le cayó de la mandíbula. Temblaba incontrolablemente, con el sudor y las lágrimas mezclándose en su rostro. La mano de Naruto temblaba. Con un último uso de sus poderes, drenó la radiación residual hacia sí mismo. El brillo se desvaneció de sus ojos, dejándolos de un azul cansado y angustiado. La adrenalina se desvaneció, dejando en su lugar un agotamiento profundo y doloroso. Rápida y suavemente, aplicó una venda limpia sobre la herida sellada, y luego hizo lo mismo con los otros cortes, menos graves. El dorso de su mano limpió la frente de Ellen. Descansa por ahora, volveré con agua y una toalla. Se sentó sobre sus talones y el silencio de la cabina regresó, ahora cargado con los ecos de su dolor y el fantasma de ese terrible olor. Observó el lento y constante subir y bajar de su pecho. Lo peor de la crisis ya había pasado. La tormenta afuera continuaba furiosa, pero dentro de la cabaña helada se había establecido una paz frágil y duramente ganada. Cuando se levantó miró a su alrededor y vio fantasmas por todas partes. El más inocente y su madre devolviéndole la sonrisa. Había cumplido su promesa. Ella estaba a salvo. Y él se sentaría allí, en la oscuridad, y vigilaría hasta el amanecer. Ellen recobró la consciencia lentamente, con la cabeza palpitante y el cuerpo dolorido de una forma desconocida. La habitación a su alrededor estaba en penumbra, y la única luz provenía de una chimenea parpadeante al fondo de la cabaña. El calor del fuego contrastaba con el frío que se había pegado a su piel apenas unas horas antes. Parpadeó, y su visión se agudizó poco a poco mientras intentaba comprender su entorno. Encontró una toalla doblada que descansaba sobre su frente. El aire estaba cargado de olor a humo y pino, y el crepitar del fuego era el único sonido que rompía el silencio. Se movió ligeramente, sintiendo un dolor sordo que se extendía desde su costado hasta el pecho. Al moverse, sus dedos rozaron algo inesperado. Al bajar la vista, vio la mano de Naruto, cálida y fuerte, envolviéndola. Su rostro estaba relajado por el sueño, sus rasgos suavizados por la calma del momento. Su cabello estaba alborotado, como siempre, y a pesar del cansancio grabado en su rostro, parecía tranquilo. A Ellen le dio un vuelco el corazón, pero entonces su atención se centró en el dolor en su costado. Instintivamente, extendió la mano libre. La presión de su tacto le provocó una punzada de incomodidad en todo el cuerpo. Al tocar el lugar, sus dedos encontraron algo desconocido: vendajes suaves. El dolor sordo parecía latir al ritmo del calor del fuego, y se dio cuenta con cierta sorpresa de que alguien había curado sus heridas. Una oleada de comprensión la invadió. Recorrió con la mirada la pequeña cabina. El aire estaba cargado de olor a antiséptico, y notó su camisa ensangrentada tirada cerca del suelo, junto a un botiquín de primeros auxilios desperdigado. Su corazón se aceleró al comprender la situación. La mano libre de Ellen rozó suavemente su piel y de repente se dio cuenta. No tenía camisa y su cuerpo estaba cuidadosamente cubierto por la chaqueta de Naruto. Un rubor le subió a las mejillas al sentir una repentina timidez. Su mente daba vueltas, confundida y vulnerable, pero su mirada volvió a la figura dormida de Naruto. Él había hecho esto por ella. La había cuidado. Se había quedado con ella, a pesar de todo. Su mano se apretó contra la de él, con una silenciosa gratitud burbujeando en su pecho. Naruto, susurró suavemente, pero su voz era apenas más que un suspiro. Su rostro permaneció sereno, imperturbable ante su suave voz. Ella no pudo evitar sonreír, una sonrisa suave y agridulce que contrastaba con el caos de los acontecimientos anteriores. Pero sus pensamientos pronto fueron interrumpidos por un dolor agudo en el costado. Hizo una ligera mueca, agarrándose la herida vendada, antes de volver a mirar a su alrededor. La cabaña estaba en mal estado. Las paredes estaban agrietadas y la madera desgastada por el tiempo y el abandono. Vio unas fotos que le abrieron los ojos de par en par. ¿Es eso?, pensó mientras hacía una mueca.
Ella bajó la mirada y comprobó su trabajo. Las vendas no están mal, reflexionó mientras sus dedos las recorrían. Recuerda el calor. Su mente regresó a la criatura, a la batalla que había tenido lugar no hacía mucho. El recuerdo, la bestia, el frío, la violencia, la inundó. Estaba tan segura de que no lo lograría, pero Naruto la había salvado. Una vez más, él había intervenido para protegerla, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. El peso del momento se apoderó de ella y se encontró mirando fijamente las vendas en su costado. Ella dejó escapar un pequeño y suave suspiro y miró a Naruto. Había renunciado a su propia comodidad para garantizar su seguridad. Y ahora, mientras yacía a su lado, recuperándose del trauma de lo que acababa de suceder, no pudo evitar sentir una oleada de emociones. Agradecida, abrumada y profundamente conmovida por su discreto cuidado. Él me salvó la vida, ella se sonrojó de nuevo, con la mirada fija en la mano que aún sostenía la suya. A pesar de todo, él había cumplido su promesa de protegerla. Sintió una chispa de algo más que solo gratitud, algo más profundo, pero lo reprimió, no queriendo explorarlo completamente, ni el momento ni el lugar. El fuego crepitaba, proyectando sombras por toda la habitación mientras Ellen se permitía descansar contra el calor de las llamas, reconfortada por el simple acto de ser cuidada de una manera que no sabía que necesitaba. La calidez de Naruto a su lado, su presencia firme, llenaba los huecos de silencio en la habitación. Y mientras se sumía en un doloroso descanso, con él a su lado, finalmente permitió que sus ojos se cerraran de nuevo. Los ojos de Naruto parpadearon lentamente y se abrieron. El suave crepitar del fuego era el único sonido en la cabaña. Su mirada inmediatamente se fijó en Ellen, quien se había movido mientras dormía, rodando sin darse cuenta y colocando su rostro directamente frente a él. La proximidad le provocó una oleada de calor en las mejillas, una oleada de vergüenza tan repentina que hizo que su corazón se acelerara. Se quedó paralizado. Su mente se puso a funcionar a toda marcha. Deja de ser idiota, se reprendió para sí mismo. No mires por debajo del cuello. Simplemente, no mires. Sus ojos se fijaron en su expresión pacífica y desprevenida, su cabello oscuro esparcido sobre la almohada, suave y rebelde. Por un momento, se permitió contemplar la simple y reconfortante visión de ella, antes de recordarse a sí mismo. Solo está durmiendo. Pero sus pensamientos lo traicionaron, regresando a la imagen ensangrentada de su rostro de antes, el recuerdo de ella herida y vulnerable, la sangre corriendo por su barbilla después del ataque. El marcado contraste de esa imagen con la serena mujer que tenía delante hizo que el dolor en su pecho se encendiera una vez más. Un leve estruendo sacudió la cabaña, el sonido del viento o algo moviéndose en la distancia. Naruto respiró hondo, intentando despejarse. Concéntrate, Naruto. Concéntrate. Se inclinó con suavidad, con cuidado de no molestarla más de lo necesario. Su mano rozó la manta, alisándola sobre sus hombros para asegurar que estuviera abrigada, sus dedos rozando la suave tela. Volveré, le susurró, más para tranquilizarse a sí mismo que a ella. Se detuvo un momento, absorbiendo la tranquilidad que los rodeaba, el calor del fuego, el apacible sonido de su respiración, la soledad de la cabaña. Luego, con un último suspiro tranquilizador, se dirigió a la puerta, con pasos lentos pero decididos. El peso del momento lo abrumó, la fugaz vulnerabilidad de este silencio compartido. Pero había algo más. Una promesa tácita que le había hecho. Protegerla, asegurarse de que estuviera a salvo. Volvería. Siempre. El Wendigo acechaba por el bosque. Cada movimiento era una mezcla de hambre e instinto primario. Olfateaba el aire, moviendo su alargado hocico mientras escrutaba el suelo en busca de cualquier señal de movimiento, cualquier rastro que pudiera guiarlo hacia su presa. Los árboles a su alrededor parecían doblegarse bajo el peso de su presencia, y el aire se volvía frío y quieto a medida que la bestia se acercaba a su objetivo. Sus ojos se dirigieron a la oscuridad, tensando los músculos mientras sus instintos depredadores le indicaban que algo andaba mal. Las sombras parecían latir con energía. Algo estaba cerca. Entonces, en una fracción de segundo, se abalanzó hacia adelante, sus garras cortando el aire, sus fauces abriéndose para desatar un rugido escalofriante. Pero antes de que pudiera aterrizar, algo increíblemente rápido cruzó su visión. Verde jade, una mancha de luz y movimiento. Grieta. Naruto chocó con el Wendigo en el aire, su cuerpo se estrelló contra la criatura con la fuerza de un tren de carga. El lazo volador golpeó a la bestia con una precisión devastadora, aplastándole el esternón y desgarrando su caja torácica.
El impacto fue tan fuerte que hizo que el Wendigo se precipitara hacia atrás y su cuerpo se estrellara contra el claro del bosque como un muñeco de trapo, mientras el suelo se estremecía bajo la fuerza. Por un momento, solo hubo silencio. Entonces, la criatura se movió. Su cuerpo destrozado se retorció al intentar erguirse, y un gruñido gutural resonó entre los árboles. Un crujido escalofriante resonó al sanar sus huesos, y la masa muscular se abultó al expandirse el cuerpo del Wendigo. Su pelaje blanco se onduló, formando una enorme melena que le corría por la espalda, y sus garras se alargaron, ahora tan afiladas como para desgarrar el acero. Los ojos de la bestia brillaron con una furia salvaje renovada mientras se alzaba a más de 3 metros de altura. Su cuerpo se había convertido en un tapiz grotesco de pelaje, músculos y furia. Naruto flotaba sobre él, con los puños apretados a los costados y sus brillantes ojos verdes entrecerrándose con absoluta determinación. Su cuerpo vibraba con poder puro, y el aire a su alrededor relucía con la intensidad de su energía gamma. Hiciste daño a alguien, una de mis personas más preciadas. La voz de Naruto era un gruñido bajo y vibrante, una promesa de aniquilación. Imperdonable, su aura crepitó con poder mientras fijaba la mirada en el Wendigo, apretando los puños. Al amanecer, no serás más que cenizas, y te dispersarás como polvo en el viento. El Wendigo rugió de nuevo, su enorme figura cargando con una velocidad aterradora, con las garras extendidas. Pero Naruto ya estaba en movimiento, más rápido de lo que la bestia podía seguir, un rayo de luz verde listo para terminar la cacería. La imponente figura del Wendigo se alzaba imponente, sus enormes garras rasgaban el aire como cuchillas afiladas. Golpeaba con brutal precisión, pero Naruto era más rápido. Su cuerpo zigzagueaba en el aire, una explosión de velocidad y energía verde, mientras esquivaba las enormes extremidades, con cada movimiento calculado. Sus nudillos se encendieron con un tono tóxico, la energía gamma corriendo por sus venas, convirtiéndose en una fuerza devastadora. Giró en el aire, su mano derecha volando hacia adelante con intenciones letales. El puñetazo impactó la mandíbula del Wendigo con un impacto demoledor, lanzándole la cabeza hacia un lado. La sangre brotó de su boca, manchando la nieve a su alrededor, pero Naruto no había terminado. El adolescente remató con un malvado gancho de izquierda. La fuerza del golpe rompió el cráneo del Wendigo en la otra dirección con un sonido como el de un árbol al partirse. Un golpe brutal, 1-2, que hizo volar fragmentos de hueso y dientes. La mandíbula inferior de la criatura se desprendió por completo y un premio grotesco salió girando hacia la nieve. Por un solo latido suspendido, la bestia quedó paralizada y su horrible rugido se redujo a un gorgoteo húmedo y asfixiante. Sin embargo, su odio era algo vivo. Sus ojos, ardiendo de furia salvaje, se clavaron en Naruto. Él captó la mirada. No me disculpo por eso. Los músculos se tensaron y se desgarraron mientras luchaba contra los escombros de su rostro. Su cuerpo ya comenzaba a reconstruirse con un repugnante sonido húmedo. Blandió sus enormes brazos hacia abajo en un golpe con el mango del hacha, el impacto envió a Naruto hacia abajo. La nieve explotó a su alrededor cuando se estrelló contra la tierra congelada y se quedó sin aliento. El Wendigo, impertérrito, alzó ambas garras una vez más, preparándose para derribarlas con una fuerza devastadora. Pero Naruto ya se movía. Sus hombros se desdibujaron mientras se empujaba hacia atrás sobre una rodilla, atrapando las enormes muñecas de ambas bestias con un agarre firme. El suelo debajo de ellos se astilló y se formaron grietas en el hielo por la gran fuerza del choque. El cuerpo de Naruto era como un pilar de fuerza inquebrantable, sus brillantes ojos verdes estaban fijos en los carmesí de la bestia. El Wendigo gruñó, la saliva goteaba de sus colmillos y su aliento rancio golpeaba los sentidos de Naruto como una nube tóxica. Las garras del monstruo se resistieron al agarre de Naruto, pero el héroe rubio se mantuvo firme, su energía gamma aumentó y el aire a su alrededor zumbaba con una intensidad aterradora. Los brazos del Wendigo comenzaron a arder al tocar las manos de Naruto. El calor puro de su poder convertía el aire en una ola abrasadora y corrosiva. Sus muñecas comenzaron a humear, chillando mientras luchaban contra la energía abrasadora. Me pregunto si algo como tú puede siquiera sentir miedo, escupió Naruto. No estaba dispuesto a darle una oportunidad de recuperarse. Con un gruñido gutural, le dio un cabezazo a la criatura con una fuerza brutal, estrellándole el hocico con un crujido repugnante. La cabeza del Wendigo se echó hacia atrás, momentáneamente aturdida. Antes de que pudiera reaccionar, Naruto se lanzó hacia adelante con un brutal pisotón con ambos pies, directo al pecho de la criatura.
El suelo tembló cuando la fuerza del pisotón envió al Wendigo estrellarse hacia atrás, su cuerpo fue lanzado a través de la nieve, impulsado por el gran poder del ataque de Naruto. La criatura patinó hasta detenerse, su cuerpo se desplomó en la nieve, sus muñecas destrozadas aún chisporroteaban por la intensidad de la energía gamma de Naruto. Gruñó de dolor, respirando entrecortadamente, pero Naruto no había terminado. Sus ojos verdes brillaban de furia mientras avanzaba, dejando a cada paso un rastro de huellas brillantes en la nieve. El Wendigo seguía vivo, pero apenas. Naruto se paró sobre la bestia, listo para terminar lo que había comenzado. El rubio cerró los ojos, respirando profundamente mientras una oleada de calma lo invadía. Juntó las manos, con los dedos entrelazados en una oración desesperada, y una luz esmeralda irrumpió, crepitando en su piel como fuego vivo. Nosotros los Uzumaki somos la excepción. La voz de su madre Kusina tronó en su mente, la última chispa de esperanza que le dejó. Delante, la monstruosa bestia se abalanzó, una sombra salvaje y voraz con garras de obsidiana como lanzas dirigidas a su rostro. Pero el aura de Naruto se encendió, columnas de energía irradiada crepitando y danzando, deteniendo las garras mortales a escasos centímetros de su ojo. Una sonrisa maliciosa curvó sus labios mientras una idea cobraba forma. Extendió las manos, y entre ellas floreció una diadema esmeralda, radiante y creciente, reluciendo con un poder inestable. En un destello de brillantez gamma, Naruto flotó, suspendido sobre la bestia retorcida, ahora atrapada en el abrazo resplandeciente de la diadema. En su centro flotaba una enorme canica que vibraba con energía gamma pura y efervescente, una carga inestable de destrucción pura. La criatura atacó, sus garras perforaron la barrera brillante, pero las palabras susurradas de Naruto se perdieron en el viento. Regresa a la nada. Con las primeras luces del amanecer coronando el horizonte, el orbe detonó. Una erupción incandescente que convirtió a la bestia en cenizas en un instante, arremolinándose en polvo espectral arrastrado por la brisa de la mañana. La voz de Naruto era baja pero firme. Cúrate de eso. La construcción gamma se hizo añicos cuando los vientos canadienses arrastraron los restos por el cielo como lo habían prometido. Una sombría bendición para el caos que había quedado atrás. Las botas de Naruto crujieron sobre la nieve fresca mientras aterrizaba suavemente en el porche delantero de la cabaña. El frío intenso le mordía la piel, pero la quietud de la noche y el calor de la cabaña que estaba frente a él empujaron el frío a un segundo plano. Apenas había llegado a la puerta cuando ésta se abrió y allí estaba Ellen, su figura recortada por la tenue luz del interior. La chaqueta de gran tamaño que le había puesto antes parecía demasiado grande para ella, colgando suelta sobre sus hombros, pero aún así era un gesto de cuidado que hizo que Naruto no pudiera evitar sonreír. Debajo de ella estaba su camisa rota y aún eran visibles los signos de heridas anteriores, pero sus ojos, a pesar del cansancio persistente, se suavizaron cuando se encontraron con los de él. Sin decir palabra, lo abrazó, envolviéndolo con sus brazos con una urgencia que lo tomó por sorpresa. Era un abrazo firme y reconfortante, como si no hubiera creído que regresaría. Se apartó lo suficiente para mirarlo, con una mirada inquisitiva, pero llena de alivio. «¿Estás bien?», susurró con voz temblorosa, aunque no estaba claro si era por el frío o por la preocupación persistente. Naruto rió suavemente, pero el humor no se le notaba en los ojos. «¿Estoy bien? Debería preguntarte eso». Bajó la voz, y una sutil preocupación se apoderó de la calma. Ella sonrió, apartando con los dedos un mechón de pelo de su frente mientras se apartaba lo justo para observarlo. «Me desperté, y tú, te habías ido. Pensé que no sabía qué pensar». Él entró. Pasó un momento de silencio, y Ellen sintió que se le cortaba la respiración al notar los cortes irregulares en su cuerpo que aún no habían cicatrizado del todo. Le tomó un momento recomponerse, intentando mantener la voz firme. «Estaré bien, solo que no he usado tanto poder antes, creo que mi cuerpo necesita un minuto», se adelantó Naruto al ver su expresión. «¿Cómo estás? Te dejé vendajes limpios en el sofá», añadió con voz suave pero firme. Sin embargo, apartó la mirada de ella, reticente a sostenerla a la vista ni por un instante. Ella negó levemente con la cabeza, rozando la tela de la chaqueta con la mano, mientras sus pensamientos se desviaban momentáneamente a todo lo sucedido. «Estoy bien. Gracias a ti», su voz se suavizó con gratitud, pero entonces sus ojos se posaron en su pecho expuesto, con las marcas de la batalla aún visibles. «¿Qué le pasó a tu camisa?». Los labios de Naruto se curvaron en una leve sonrisa mientras miraba su pecho y se encogía de hombros. Se lo comió un animal salvaje.
Su forma de decirlo, con ese toque de ligereza, alivió un poco la tensión, pero el cansancio y la tensión en sus ojos eran inconfundibles. Compartieron un momento de tranquilidad. Un silencio cómodo y muy necesario donde simplemente permanecieron juntos, mientras el peso de todo lo ocurrido se asentaba entre ellos. Pero entonces los ojos de Ellen se abrieron de par en par y el pánico se apoderó de su pecho. «Los niños», exclamó, recorriendo la cabaña con la mirada como si temiera que estuvieran en peligro. Naruto dio un paso adelante y le puso una mano suave en el hombro para tranquilizarla. «Están bien, Ellen. No te preocupes». Su voz transmitía una serena seguridad que la ayudó a calmar su corazón acelerado. Violet los habría llevado a casa y habría llamado a Lucius. «Están a salvo». Pero Dash, la palabra salió en un susurro entrecortado. Su mirada se dirigió de nuevo a la puerta, pensando que su hijo seguía sin sentirse cómodo con ella. Naruto hizo una pausa. Una punzada de preocupación lo recorrió al recordar el golpe que Dash había recibido antes. Frunció el ceño, pero no lo demostró por mucho tiempo. «Ah, sí, recibió ese golpe». Suspiró, pero intentó quitarle hierro al momento. «Bueno, si quieres salir de este páramo helado, puedo volar de vuelta». Ellen asintió, su expresión se suavizó al apoyarse contra la pared un momento, con la respiración calmada. El alivio era palpable, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Me encantaría», dijo, con una leve sonrisa de agradecimiento. «¿Dónde estamos?» «¿Ah, viste las fotos?» «No, a mi mamá le gustaba viajar antes de que yo llegara, y a veces veníamos a esta cabaña en invierno o en verano», explicó. «Y en cuanto a dónde estábamos, Canadá». «Canadá. Resulta que puedo volar muy rápido». «Lo que tú digas, chico aviador». Le dio una palmadita en la espalda. Naruto sintió que la repentina sensación de calma que se había estado construyendo entre ellos comenzaba a cambiar. «No, eso es dolor, bueno saberlo». Naruto hizo una mueca. «Todavía sanando». Ellen parecía disculparse y tímidamente al mismo tiempo. Las nubes nubladas colgaban pesadas con el peso de la oscuridad inminente, el débil resplandor de las farolas proyectaba largas sombras sobre la casa de los Parr. Violet estaba sentada encaramada en el tejado, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en la distancia. El aire frío le rozaba la piel, pero no lograba calmar la tormenta que la azotaba. Su mente estaba consumida por la preocupación. Preocupación por su madre, preocupación por Naruto. Sus dedos recorrieron distraídamente los bordes de su manga, un hábito nervioso que había adquirido en las últimas horas. Cada minuto sin noticias se le hacía eterno. ¿Dónde estaban? ¿Estaba bien? ¿Y sí? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un ruido lejano. El sonido de algo cortando el aire, algo rápido. El corazón de Violet dio un vuelco. Allá. Un rayo verde cruzó el cielo que se oscurecía, una mancha de luz radiante contra el fondo de la noche que se cernía sobre él. Era demasiado rápido para ser algo normal. Nada que ver con un avión, no un jet común. Se movió con una sensación de poder, una sensación de familiaridad que hizo que el pecho de Violet se apretara. «Naruto», susurró, casi como si lo hubiera creado. Sin pensarlo, se puso de pie de un salto, con el cuerpo cargado de adrenalina. La preocupación persistente que había estado cargando se disolvió. No podía esperar más. Corrió por la azotea, con el corazón latiéndole con fuerza a cada paso, y su larga cabellera ondeando tras ella como un manto de sombras. Al acercarse al borde, no dudó. Con un movimiento rápido, se lanzó desde el tejado, estirando y extendiendo el cuerpo en el aire, y sus pies aterrizando suavemente en el suelo, se enderezó rápidamente, con la mirada ya escudriñando el horizonte. La estela verde había desaparecido tras el horizonte, pero el zumbido eléctrico de su estela aún flotaba en el aire, una sensación que resonaba en lo más profundo de su pecho. Él está aquí. Violet no esperó a que su corazón latiera con fuerza. Corrió hacia la puerta principal, abriéndose paso con una urgencia que nunca antes había sentido. Dentro, Dash corría en círculos por la sala, Jack, sentado a salvo en el sofá, riéndose del caos. Lucius estaba sentado cerca, vigilando a los niños con una sonrisa relajada, intentando entretenerlos en medio de la tensión. «Mamá». Dash se detuvo a media vuelta, mirando fijamente a su hermana mientras entraba furiosa por la puerta, con el rostro enrojecido por una mezcla de emoción y ansiedad. «Naruto está aquí», dijo ella, apenas recuperando el aliento. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y su impacto fue como una ráfaga de viento que azotó la habitación. «¿Qué?». Dash parpadeó con incredulidad. «¿Quieres decir que él
Ha vuelto, lo interrumpió Violet, con voz firme, pero temblando de anticipación. Lo vi, luz verde, tan rápido como siempre. Viene, lo que significa que ha recuperado a mamá, tenemos que estar preparados. Lucius se levantó, su habitual calma ahora se vio atenuada por la urgencia. Voy a revisar afuera. Solo, asegúrate de que todo esté listo aquí. Cuando Lucius entró al jardín vio el cometa verde, la princesa cargando a Helena. Los poderes de Naruto se atenuaron antes de que él la decepcionara. ¿Ellen? ¿Estamos bien?, preguntó Lucius. Sí, estamos bien. Se giró hacia el hombre. Gracias por cuidarlos, ¿cómo están? Preocupado pero duro. Bueno, chicos, ¿les importa? Voy a entrar a cambiarme y luego quiero a mis bebés. Naruto y Lucius se miraron. ¿Deberíamos advertirle a Dash que no se separará de su madre hasta dentro de un mes? Creo que es genial que lo haya aprendido por las malas, hombrecito, respondió Lucius. Naruto se rió entre dientes y me dijo que estaba bien, me ducharé antes de ver a todos. Está bien, me quedaré un rato para darles un respiro a ambos. Naruto asintió con los párpados pesados. Las pesadas botas de Stratosphère resonaron contra el frío suelo metálico de su base secreta. Le dolía el cuerpo, con la mente nublada por la batalla que apenas había sobrevivido. Su armadura, agrietada y deformada, aún chisporroteaba en los lugares que la energía gamma había quemado. Bajó la mirada y se quedó sin aliento mientras la carne de su brazo cortado se contraía, un grotesco recordatorio de la batalla. Las cicatrices en espiral sobre los abdominales curados resaltaban, distorsionadas, pero de alguna manera aún vivas, como un eco de una herida que alguna vez se creyó cerrada. Su brazo, o lo que quedaba de él, era una pesadilla de regeneración lenta y dolorosa. El hueso fresco y pálido apenas se asomaba a través del músculo y el tejido crudos, mientras el hueso nuevo se unía en una danza inquietante de crecimiento. Cada centímetro del proceso fue un grito silencioso, terminaciones nerviosas disparadas sin control, causando agonizantes temblores de dolor que recorrieron su cuerpo. La regeneración fue lenta y agonizante. La carne en carne viva del músculo desgarrado era visible, un testimonio inquietante de la brutal violencia que había sufrido. Se arrastraba, apenas más allá de su antebrazo, y el dolor era implacable. No había tiempo para descansar. Tenía que hacer una llamada. Se acercó a la terminal de comunicaciones, introduciendo una serie de comandos en la consola. Un breve instante de estática llenó la sala antes de que una voz distorsionada crepitara por los altavoces. Informe. Stratosphère apretó los dientes. Odiaba esta parte. La voz era entrecortada, mecánica y carente de calidez. Era la misma de siempre. Una autoridad anónima y sin rostro al otro lado de la línea. Stratosphère se irguió, intentando contener el mareo que aún lo atenazaba. El objetivo estaba en la zona designada. El chico no es malo, me siguió el ritmo, aunque vuela con la gracia de un rinoceronte nadando, su visión se nubló, mientras arrastraba las palabras. Hubo una pausa antes de que la voz respondiera, su tono más frío que el páramo helado que Stratosphère acababa de dejar. Voz. ¿Qué tipo de efectos secundarios? Stratosphère dudó. Se le revolvió el estómago, pero mantuvo la voz firme. Mareo por radiación. Náuseas. Mi cuerpo aún está procesando, lo que sea que tenga. Pero bueno, lo traje aquí como me pidió. Un zumbido sordo se escuchó por el altavoz, seguido de un largo silencio. Entonces la voz volvió a hablar, con un tono ahora impregnado de frío cálculo. Hemos estado monitoreando las capacidades del niño. Sus poderes son volátiles, impredecibles. Esta exposición a la radiación que sientes es parte del proceso. Es normal. Temporal. ¿Sabías que el punk era radiactivo? Stratosphère apretó los puños. Que sea temporal no lo hace más fácil. Bueno, por ahora, espera y Mirage se asegurará de que recibas tu pago. La voz se desconectó. Enviarme a buscar a una niña radiactiva y encontrarme con un premio como el Astigirl, jubilada y fuera de la red. 2 por 1. Más le vale al jefe pagar una comisión desorbitada además de mi tarifa. La puerta principal se abrió con un ruido y Bob Parr entró silbando alegremente. Saltó sobre sus talones, con el maletín balanceándose, y el sonido resonó un poco demasiado fuerte en la entrada. Por una vez, el peso del mundo no estaba sobre sus hombros. Sus pasos eran ligeros, su rostro recién afeitado y estaba radiante de satisfacción mientras caminaba hacia la sala de estar. Cariño, ya estoy en casa. Llamó Bob, dejando su abrigo en una percha y mirando a su alrededor con expectación. Ensayó su mejor sonrisa de entra y la enamora, listo para sorprender a Ellen.
Pero lo que vio le hizo detenerse con un pie en el aire. Las luces de la sala de estar estaban atenuadas. En el sofá, Ellen Parr estaba sentada con ambos brazos estirados, sosteniendo a Dash debajo de un brazo y a Violet apretada contra el otro, mientras Jack dormía sobre su pecho. Los niños estaban acurrucados, Dash ya dormitaba y Violet se recostaba junto a su madre. Ellen tenía los ojos entrecerrados, acariciando suavemente la mata de pelo rubio de Dash con su mano, mientras Violet suspiraba satisfecha contra su hombro. Los tres parecían estar en absoluta paz, tanta que Bob se sintió mal incluso inhalando demasiado fuerte. Parpadeó, y su bravuconería se suavizó al instante, transformándose en una sonrisa empalagosa. Se le encogió el corazón al verlo. Casi se acercó de puntillas para unirse a ellos, pero se detuvo al ver un movimiento fugaz con el rabillo del ojo. Desde la puerta de la cocina, Naruto asomó la cabeza con un brillo travieso en los ojos. Se llevó un dedo a los labios en un silencio silencioso, y luego asintió con exagerada cautela hacia el sofá, con los ojos brillantes. Detrás de él, el leve tintineo de un cucharón en una olla se unió al rico olor del caldo hirviendo. La cena casi lista. Bob asintió exageradamente, como si se estuviera cerrando los labios con una cremallera. Con paso más suave, se dejó caer en el sillón frente a su familia, sin apartar la vista de la escena. Observó a Ellen y a los niños, con los dedos de los pies enredados, seguros y completos bajo un mismo techo, con Naruto sosteniendo tranquilamente el fuerte en la cocina, y por un momento, Bob Parr sintió que se estaba perdiendo algo.